Buen día, mi nombre es Aura Ramón Vanegas y hoy tengo el gusto de presentarles mi ponencia titulada Valorización energética del efluente de la planta extractora de aceite de palma, conocido como POME, a través de la digestión anaerobia. Como autores se encuentra el doctor José Ramón Valencia, perteneciente al Grupo de Investigaciones Ambientales Aire, Agua y Suelo de la Universidad de Pamplona, y la doctora Mariana Peñuela Vázquez, perteneciente al Grupo de Bioprocesos de la Universidad de Antioquia. En Colombia, el cultivo de aceite de palma se ha extendido por todo el territorio hasta alcanzar aproximadamente 600.000 hectáreas sembradas, de las cuales el 92% corresponde a hectáreas en producción para el año 2021. Según un estudio realizado por la Unidad de Planeación Minoenergética en el año 2017, evaluaron diferentes biomasas residuales y determinaron un potencial de aproximadamente 20.000 terajoules de la industria de aceite de palma como tal, de acuerdo a su biomasa residual. El proceso de extracción de aceite de palma inicia con la recolección de racimos de fruta fresca provenientes de la palma Elea esquinensis, conocida como palma africana. Este proceso de extracción inicia con la recolección de esos frutos, pasa por diferentes etapas sucesivas, iniciando por la esterilización, el desfrutamiento, digestión y prensado, hasta obtener la fracción líquida de estos racimos de fruta fresca. Esta fracción líquida pasa por una etapa de clarificación, sedimentación y deshidratación, hasta obtener el producto principal, que es el aceite crudo de palma. Por otro lado, la fracción sólida como la fibra y la nuez son utilizados para la obtención de un subproducto, que es el aceite crudo de palmiste o como lo conocemos como aceite de almendra. El POME es el efluente o el agua residual de todo el proceso de extracción de aceite de palma y se obtiene de diferentes etapas como la etapa de esterilización, de clarificación y palmistería. Para el año 2021 se obtuvo una producción de el producto principal de cerca al 1.560.000 toneladas de aceite crudo de palma, lo cual produjo aproximadamente más de 5 millones de metros cúbicos de POME anualmente en el país. Este efluente, el POME, puede ser utilizado como sustrato orgánico en sistemas de digestión anaerobia. Estos sistemas de digestión anaerobia lo que hace es utilizar la cantidad de materia orgánica, la degrada a un consorcio microbiano, el cual se obtiene un producto principal que es un gas, que es un biogás, y un subproducto líquido que es un digestato. Aproximadamente 37 litros de POME pueden producir un metro cúbico de biogás, y ese metro cúbico de biogás, debido a las diversas aplicaciones del biogás, puede ser utilizado como cogeneración, generando aproximadamente 2.1 kilovatio hora de energía eléctrica o 2.9 kilovatio hora de energía térmica. También se puede utilizar como biometano, al ser limpiado. Uno de los principales contaminantes del biogás es el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono, y puede llegar a sustituir 0.7 litros de gasolina. El objetivo principal de este estudio fue evaluar el potencial de POME en un biodigestor anaerobio de flujo ascendente conocido como un reactor USB, y determinar así sus parámetros de operación más adecuados para el proceso. Para ello se realizó la siguiente metodología. Inicialmente se realizó una caracterización físico-química del POME, una evaluación de inóculos, montaje y puesta en marcha de un reactor USB y el seguimiento y monitoreo de ese reactor. Para la caracterización físico-química del POME se siguió la determinación de diferentes parámetros como el pH, el contenido de materia orgánica como los contenidos de sólidos totales volátiles, sólidos suspendidos totales y volátiles, y la de QO. Adicionalmente se realizó la determinación de un potencial bioquímico de metano, lo que nos da un indicativo de la digestibilidad de un sustrato determinado, reflejado en el rendimiento de metano por una cantidad específica de materia orgánica en gramos de sólido volátil o de cubo. La evaluación de inóculos se realizó a partir de dos lodos, un lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales proveniente de la planta San Fernando
de Medellín, y un lodo del sistema de tratamientos de aguas residuales de una planta extractora de aceite de palma ubicada en el Zulia, al norte de Santander, que es Copar. El ensayo como tal se realizó para determinar el potencial de biogás por triplicado para cada tipo de lodo a dos temperaturas, a 37 grados centígrados y a temperatura ambiente. Una vez se tienen las diferentes mezclas, se realiza una inyección con nitrógeno para obtener o alcanzar las condiciones anaerobias para cada reactor. El montaje y puesta en marcha de un reactor USB se realizó inicialmente por un recipiente como almacenamiento de ese alimento. El alimento pasa por una bomba centrífuga y se alimenta una válvula en la parte inferior del reactor. Se tuvieron en cuenta también tres válvulas para perfil de lodos. En la parte interna, aproximadamente 1,2 metros de la columna de lodos, se tiene un separador trifásico de separador líquido, sólido y gaseoso. La parte del gas se acumula y se recolecta en una bolsa especial para biogás, y la parte líquida, el efluente, sale por una válvula que está ubicada en el eje o en el brazo del reactor. El volumen del reactor que se utilizó fue de aproximadamente 18 litros. Se inoculó el reactor con 30% volumen del lodo de planta de tratamientos de aguas residuales de San Fernando, debido a los resultados obtenidos en la evaluación del inóculo, y se dejó a temperatura ambiente aproximadamente de 22 a 26 grados centígrados. En cuanto al seguimiento y monitoreo del reactor, se realizó una determinación de parámetros físico-químicos para el efluente, la parte líquida que sale del reactor, como parámetros de pH, de cubo. Se realizó un método colorimétrico. En sólidos totales y sólidos volátiles se determinó a partir de un método gravimétrico, y dos índices como el ácido grasos volátiles y alcalinidad se realizó por un método titulométrico. Al biogás se realizó una medición a través de un contador de gases convencional y la determinación de la composición de ese biogás en cuanto a metano, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y el contaminante, que es el sulfuro de hidrógeno, se realizó a partir de un equipo que es el Optima Embrus Septima, utilizado para biogás. En cuanto a los principales resultados obtenidos hasta el momento, pues se tiene la caracterización del físico-química del POME, característico del POME un pH bajo, de alrededor de 4,2 más o menos 0,5, un contenido de sólidos totales y sólidos volátiles de 29,4 gramos por litro, una humedad alta alrededor del 96,5%, una de cubo alta de 59,6 gramos por litro, y un potencial bioquímico de metano que se obtuvo fue de 456,3 mililitros de metano en condiciones normales por cada gramo de sólido volátil alimentado. El tiempo como tal de operación del reactor fue aproximadamente 325 días. La estrategia que se tuvo de alimentación fue aumentar a cierto periodo de tiempo la tasa de carga orgánica, o la ULR, que no se define como la cantidad de materia orgánica que va a ingresar al reactor. Se inició con una tasa de carga orgánica baja en términos de gramos de sólido volátil por litro de reactor diario, de 1, y se fue aumentando una vez se va estabilizando la producción de biogás. Aproximadamente en el día 160 ocurrió una falla de alimentación del reactor, por lo cual se ve una caída pues en la producción de biogás. Sin embargo, pues una vez se soluciona esta falla, pues se mantiene otra vez esa estabilidad en la producción de biogás. Y se obtuvo aproximadamente 50 litros diarios como un máxima producción de biogás, utilizando una OLR de promedio de 3,75 gramos de sólido volátil por litro diario. En cuanto a la composición media del biogás, durante esos 325 días se obtuvo un biogás con un metano de 59,08%, un dióxido de carbono de 31,3%, oxígeno de 1,79%, nitrógeno de 7,74%, y el sulfuro de hidrógeno varió de 1.327 partículas por millón, más o menos 672.
Durante los primeros 20 días de la etapa de arranque del reactor, se obtuvo una composición de metano de 40%. Sin embargo, ya en el día 30 aumenta a 60% esa composición de metano y se mantiene, oscila durante el reactor, manteniendo una media de 59,08 de entre 55 a 65% de metano. En cuanto al sulfuro de hidrógeno, sí varía bastante, oscila dependiendo inicialmente, pues va aumentando cada vez que va aumentando la tasa de carga orgánica que se utiliza en el reactor. En la falla de alimentación se refleja como tal una caída como del sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, va oscilando y se ha alcanzado un máximo de 2.700 partículas. En cuanto al comportamiento de la alcalinidad y de los ácidos grasos volátiles totales y la relación de ambos parámetros, inicialmente la alcalinidad va aumentando durante el periodo de tiempo de operación debido a que el alimento fue ajustado con bicarbonato de calcio durante los primeros 80 días. Después de los 80 días ya se alimenta como tal el pome puro al reactor y la alcalinidad oscila en alrededor de 4.000 miligramos por litro durante el resto de tiempo de operación. En cuanto al contenido de ácidos grasos volátiles, se mantiene alrededor de 400 miligramos por litro y hay algunas subidas debido a las perturbaciones que haya obtenido el sistema. En cuanto a la relación de ácidos grasos volátiles y alcalinidad, se obtiene que entre 0 y 0,3 es un indicador de que el reactor está estable. Un índice muy bajito, entre 0,1 o mejor a 0,1, indica como que el reactor requiere o soporta mayores tasas de carga orgánica y un indicador ya mucho mayor a 0,3 es un indicador de la inestabilidad de ese sistema. Para este reactor inicia con índice más o menos de 0,25, 0,2, bajan a 0,15, tiene algunas subidas de acuerdo a las fallas de alimentación o que ya no soporta como tal el sistema y ya finalmente se va regulando como tal esta relación de ácidos grasos volátiles y alcalinidad. Algunos parámetros máximos obtenidos durante el tiempo de operación son el contenido, la utilización de concentración de POME de 51,9 gramos de sólido volátil, que hace referente a 94,3 gramos de QO, unas tasas de carga orgánica de 3,75 en cuanto a gramos de sólido volátil u 8,5 en términos de QO, una producción de biogás diaria máxima de 50 litros diarios, productividad específica alrededor de 2,78 litros de biogás por cada litro de reactor diario, un porcentaje de metano de 69,57%, una composición de sulfuro de hidrógeno máxima de 2.714 partículas por millón, un rendimiento de metano en cuanto a sólidos volátiles de 817, de 453 de mililitros de metano por cada gramo de sólido volátil que se obtiene, por lo cual se determinan algunas conclusiones. Hasta el momento es posible alcanzar una producción máxima diaria de biogás de 50 litros diarios utilizando una tasa de carga orgánica promedio de 3,75 gramos de sólido volátil litro diario con un tiempo de retención hidráulica de 11 días y un contenido de metano del biogás de aproximadamente 55%. Adicionalmente, en cuanto a la eficiencia de remoción de materia orgánica del efluente en comparación con el alimento, esta remoción es de 92,4% en términos de sólidos volátiles y 94,2% en cuanto a gramos de cubo. De las referencias más importantes, más relevantes que se han tenido durante el estudio son estas. Muchas gracias.